Yo creo que en muchos casos, ahí en la mañanera vemos al presidente presumir que el tipo de cambio no ha aumentado, a pesar de muchos críticos que dicen que su gobierno ha traído mucha incertidumbre. Pues sí, pero se le olvida la última parte, pues sí, gracias Banco de México. La primera pregunta, Jonathan, es una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te defines como economista? Buena pregunta. Pues yo creo que siempre me he sentido muy balanceado. Nunca me he sentido ni de un extremo ni del otro. Siempre me ha gustado escuchar opiniones tanto de un lado como del otro lado y balancear. Yo creo que a través del tiempo he defendido posiciones de un lado y del otro lado, por lo cual yo por lo menos me percibo como un economista balanceado, independiente, o sea, nunca he defendido los intereses realmente de nadie, y pues con un perfil ya especializado en lo que es la situación macroeconómica del país, de México y sus perspectivas. Siempre he ahondado un poco alrededor de ese mismo tema y donde creo que donde quizás más me he metido es a tratar de entender pues, lo que indican los indicadores. Muy bien. Refiriéndome a las escuelas del pensamiento económico, ¿dónde te ubicarías, Jonathan? No, así como que muy explícitamente, pues en ninguno en particular. O sea, eres un ecléctico, digamos. Yo creo que sí. ¿Tienes algo de keynesiano y algo de monetarista? Pues yo sí, y algo de todo, sí, tantito, un poco de todo. O sea, soy muy pragmático. Hay muchas teorías que son pues muy interesantes y todo, pero a nivel ya cuando se pone en práctica pues no necesariamente funcionan. Entonces yo creo que lo más importante es siempre buscar ser muy pragmático y buscar lo que funciona, ¿no? Ahora, en estos meses que has estado en la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿ves una junta balanceada, como lo estás definiendo? Más o menos. Yo creo que sí. Quizás un poquito más cargado a una visión de la política monetaria, lo que le llaman el mainstream, ¿no? El tradicional. Creo que hay un poquito más, quizás, dosis de eso, pero en términos generales yo diría, sí, hay enfoques, perfiles, matices diferentes. Digamos, en la coyuntura que estamos viviendo, donde hay muchas cosas, entre ellas la política monetaria que está bajo cuestionamiento, el mainstream también tendrá que ser revisado a la luz de lo que está ocurriendo con los bancos centrales del mundo, y voy a ahondar un poquito más adelante sobre esto. Yo creo que sí, pero creo que es una revisión continua. Siempre se está haciendo, yo diría, esa revisión y siempre va evolucionando, ¿no? Yo creo que si vemos simplemente hace 20, 30 años, en una buena medida, cómo se manejaba la política monetaria, cómo se maneja ahora, pues ha ido cambiando, ha ido transformando. Por ejemplo, ahorita está muy de moda manejar la política monetaria en un esquema de inflación por objetivos. Hace 30 años ni existía. Y se ha ido evolucionando, se ha ido encontrando con la marcha del tiempo esos cambios, ¿no? Antes prevalecía los tipos de cambio fijos o semifijos o con reglas prefijadas. Hoy en día eso casi es tiempo del pasado. Prácticamente todo el mundo ha ido abandonando ese tipo de esquemas para tener esquemas mucho más flexibles que permite concentrarnos más en la política monetaria para fines de combatir o de abatir la inflación y no tanto para tratar de mantener un tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo. Y ha habido, yo diría, cambios, pues sí, a través del tiempo se está continuamente revisando la manera de llevar a cabo la política monetaria. Otro ejemplo, el quantitative easing, que aparece apenas hace 10 años. Yo creo que no estaba en el radar de nadie, ¿no? Entonces,
Yo creo que continuamente se está dando esa revisión. Tú eres un experto y un apasionado, además, ¿no? Así lo veo, de los modelos macroeconométricos, ¿no? Digamos, los has trabajado durante muchos años, por décadas en tu vida, tanto fundamentalmente en el sector privado, en la banca, y también como consultor independiente. ¿Qué piensas acerca de las políticas económicas impredecibles? Es decir, digamos, para un econometrista, ¿no? Lo impredecible es un ruido que genera factores de riesgo. ¿Qué piensas acerca de esto? No, bueno, por más buen modelo que tengas, pues nunca vas a poder predecir el futuro, ¿no? Porque el futuro pues es incierto y tantas cosas, tantos fenómenos totalmente impredecibles que nunca le vas a poder atinar con un cierto grado satisfactorio, ¿no? Y para eso yo creo que es muy importante siempre tener en mente, entre otras cosas, la propia intuición que uno va desarrollando a través del tiempo. Yo me acuerdo muy bien, tomé clases con el profesor Klein, que ganó el premio Nobel, justamente en la construcción de estos grandes modelos macroeconométricos que estuvieron de moda en los 70s, en los 80s, y eran modelos que a mí me encantaban, modelos estructurales, que sabías perfectamente bien por qué te daban tal resultados, ¿no? A diferencia de los modelos que están de moda hoy, los modelos VAR y este tipo de modelos que son de muy pocas ecuaciones, pero no sabes exactamente por qué te está dando el resultado, ¿no? Pero él siempre decía que a todo esto le tienes que agregar siempre el factor que él llamaba TLC, Tender Loving Care, o sea, como amor propio, o sea, como tratarlo con ternura y todo, y no tomes los resultados como dados. Cuando te sale un resultado y el resultado va en contra de tu intuición, mete tu intuición al modelo. No dejes que el modelo te dicte a ti, tú díctale al modelo, ¿no? Y justo eso es porque los modelos pues no te van a decir necesariamente, no te van a predecir el futuro exacto. Entonces para eso el economista siempre tiene que tener ese factor de no sé cómo llamarlo, ¿no? De matizar a través de tu propia intuición tus resultados, especialmente sabiendo que siempre estás tratando de predecir el futuro, que es impredecible. Ahora, aún con esta capacidad que te da la intuición, más allá de la parte formal, digamos, de los modelos, cuando las políticas económicas son impredecibles, que es de lo que hoy se están quejando algunos inversionistas y analistas, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un tomador de decisiones tan importante como la Junta de Gobierno de un banco central que no sabe exactamente qué va a pasar con una política pública en el corto o mediano plazo? Bueno, es simplemente lo puedes transcribir o describir como mayor incertidumbre. Mayor riesgo. Mayor riesgo, y cuando tienes alto riesgo y incertidumbre, pues creo que una de las cosas que procede es actuar con prudencia. Yo creo que justamente si vemos las decisiones de política monetaria de las últimas juntas, ha habido una gran dosis de prudencia, y esa gran dosis de prudencia obedece precisamente este clima de incertidumbre, de altos riesgos. Este alto riesgo y esta dosis de prudencia que van de la mano, ¿han tenido que ir creciendo, digamos, en los últimos meses o semanas en el Banco Central? Pues tiene sus vaivenes, van subiendo, van bajando, pero yo diría que no necesariamente han ido creciendo. Incluso algunos de los riesgos que habíamos apuntado más bien se han ido materializando. Por ejemplo, si tú lees los anuncios de política monetaria, los informes trimestrales sobre inflación en el pasado, vas a encontrar que estábamos siempre hablando de el riesgo de que vayan a bajar la calificación soberana de México, o que van a cambiar la calificación de Pemex, etcétera. Y pues eso fue un riesgo que se materializó. Ocurrió. Siempre estábamos hablando del factor Trump,
El factor Trump siempre ha estado presente y pues pues ese se materializa un día sí, un día no, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que no necesariamente estamos viendo un incremento en los riesgos, sino hemos estado viendo a través del tiempo que algunos riesgos se han materializado y otros no. Eso lleva a ser doblemente prudentes. Exactamente. Me imagino. En esta reflexión. Es interesante, hace algunos días usted dijo que no veía una recesión a la vista, digamos, en el corto plazo, y que si ocurriera sería esta muy breve. ¿Qué razones tiene para pensar esto? ¿Qué indican los indicadores en este caso? Bueno, hemos visto, por ejemplo, una desaceleración en la mayoría de los componentes del PIB por el lado del gasto. Y estamos viendo que las exportaciones se han desacelerado un poco, pero no tienen por qué necesariamente seguir reprimidos. Uh-huh. Tenemos un tipo de cambio real muy favorable para las exportaciones. Uh-huh. Estados Unidos todavía, dentro de lo que cabe, mantiene. El último dato de la producción manufacturera del país no estuvo tan mal. Uh-huh. Estamos a la vuelta de que se puede aprobar el nuevo tratado. Entonces, yo creo que eso pinta muy bien. Y si las exportaciones podemos hacer que vuelven otra vez a ser un motor de crecimiento, puede jalar mucho de lo demás que ahorita está parado. Uh-huh. La inversión privada, por ejemplo, creo que está muy asociado a este marco de incertidumbre. Por el otro lado, también uno de los factores que creo que explica una buena parte de este estancamiento, que es típico que lo encontramos a principios de todos los sexenios, hay que recordar 2013, uh-huh, pasó lo mismo, es pues la dificultad de echar a andar el gasto público con el cambio de administración. Yo creo que simplemente es cuestión de tiempo y deberíamos de empezar a ver el gasto público empezando a tener un efecto, empezando a sobrellevarse ya y empezar a impulsar también el crecimiento. No estamos viendo un gran crecimiento a la vuelta de la esquina, pero sí no veo por qué la economía debe de mantenerse estancada en la situación actual por mucho tiempo más. Es decir, espera un segundo trimestre reactivo respecto de lo que vimos el primer trimestre. Exactamente. Decías, es cuestión de tiempo. ¿Es cuestión de tiempo o es cuestión de ser más predecible en las políticas públicas por parte de quien está gobernando el país? Bueno, hay que recordar que este nuevo gobierno está entrando con una gran cantidad de cambios, con una gran cantidad de cuestiones que quieren hacer diferentes. Hay que recordar que esto viene de algo, viene de que durante todo el sexenio pasado nos quejamos de que el gasto era un gasto muy grande, muy ineficiente y de poco repercusión. Uh-huh. No nos ayudó a crecer y no nos ayudó a disminuir los niveles de pobreza y pedíamos a gritos un gasto diferente. Y ahora estamos viendo un gasto diferente. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es pues, darle un poco de tiempo y vamos a ver si empieza a realmente empezar a ser un gasto más eficiente. Estas medidas de austeridad están encaminadas a tratar de reducir la ineficiencia del gasto, que era lo que pedíamos. Uh-huh. Entonces creo que, no sé, yo simplemente le doy un poco el beneficio de la duda, uh-huh, que en un momento dado este gasto poco a poco va a empezar a tener una repercusión y que el resto de la economía pues vamos a ir ya adheriendo, ¿no?, a ya un escenario de crecimiento. Como macroeconomista, ¿es suficiente con la eficiencia del gasto? ¿Esa es la variable crucial para la reactivación económica? No, definitivamente es uno de muchas variables. Uh-huh. Y el otro yo creo que es el propio sector privado tiene que empezar a también empezar a invertir. Hay que recordar que la inversión privada ha estado básicamente estancada en los últimos 3 años. Uh-huh. No es simplemente ahorita. Uh-huh. Viene desde que, pues básicamente desde que se empezaba a vislumbrar que Trump iba a aparecer sobre el horizonte, la amenaza de Trump, y después ya
pues ya no fue simplemente amenaza, sino pues llegó a la presidencia. Sabíamos que él había dicho que se iba a renegociar el tratado o cancelar el tratado, y a partir de ahí ya empezamos a ver un escenario de mucha incertidumbre, donde el sector privado está esperando a que se aclaren las nuevas reglas del juego. Hay que recordar que el sector privado no necesariamente va a dejar de invertir si las reglas cambian. Lo que quiere el sector privado es: defíneme las reglas que sean, pero ya defínemelos, para saber yo sobre qué base voy a operar. Eso no ha ocurrido. Y eso todavía no ha ocurrido. Okay. Y yo creo que quizás la incertidumbre más grande no es la nueva administración aquí en México, sino es la implementación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Okay. ¿Crees que ese es el punto nodal de esta indefinición? Es definitivamente, junto con el gasto público, digo, tampoco, ¿no? Pero sí, son yo creo que los puntos nodales. Jonathan Heath está optimista sobre lo que viene en el segundo trimestre y lo que viene por lo tanto, para el resto del año y supongo para el próximo año. Las expectativas del sector privado para el próximo año, que ese es uno de los motivos de su preocupación también, por allí leí, no son muy buenas. Es decir, cambió la expectativa de 2% que tenían en enero para 2020 a 1.71% actualmente. Es decir, han venido decreciendo las expectativas de crecimiento para México para el próximo año. Y en algún lugar usted decía, y eso me preocupa. Así es. ¿Cómo embonamos este discurso con su preocupación respecto de que todo mundo encuestado está viendo menor crecimiento para el próximo año? Más allá, del cambio de gobierno. Hay que recordar que en buena parte las expectativas de los empresarios y de los inversionistas y todo no necesariamente son expectativas racionales, sino son expectativas, yo diría, más bien adaptables, ¿no? Y entonces, si ahorita nos vamos muy mal, todo el mundo contesta que sus expectativas van a ir muy mal. El mejor ejemplo de todo son las expectativas sobre el tipo de cambio. Si uno grafica cómo va el tipo de cambio y cómo van las expectativas sobre el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio se va depreciando, pues todo el mundo revisa al alza cuánto cree que el tipo de cambio va a terminar el año. Cuando se va apreciando, todo el mundo empieza a revisar a la baja, ¿no? Es que la verdad no saben. Entonces, es la actuación último del mercado lo que los lleva justamente a formar esas expectativas. Yo creo que en muy buena medida eso es lo que estamos viendo específicamente para el 2020. El 2019 no tanto, el 2019 sí está basado ya en datos duros, pues ya tenemos los datos del primer trimestre, empezamos a tener una idea del segundo trimestre, etcétera, y por más que el segundo semestre empieza como que a tener un cierto efecto rebote, que es muy probable que lo pudiera tener, el crecimiento del 2019 va a salir relativamente reprimido. Pero el 2020 no tiene por qué hacerlo, y hay que recordar que siempre cuando tienes un año mal o un periodo malo, hay como un efecto rebote natural donde el siguiente periodo compensa parte de esa caída. Entonces yo sí creo que el 2020 pudiera ser mejor. El problema es de que si muchos empresarios prevén una expectativa muy negativa, desde ahorita no van a estar planeando o no van a estar viendo sus planes de inversión para el 2020. Entonces los pueden ir posponiendo y ese puede tener un cierto efecto de expectativas autorrealizables. De acuerdo. Estas expectativas para este año y para el próximo, ¿cree que son expectativas de alguna manera inducidas hacia un pesimismo exacerbado? O sea, hasta cierto punto. ¿Puede leer eso? No sé si exacerbado, no sé si me iría yo necesariamente tan lejos, porque también depende mucho de qué indicador y qué encuesta tomamos. Por ejemplo, si ves la encuesta de confianza empresarial que levanta el INEGI, vas a encontrar que ahorita estamos en la zona del optimismo, estamos arriba del umbral de los 50 puntos, ya ha habido una cierta tendencia al alza, incluso los últimos números han mejorado sobre la pregunta si ven el momento actual adecuado para invertir. Esa encuesta es muy importante
incluye al pequeño y al mediano empresario, no hace una distinción por tamaño de empresa. Entonces yo creo que lo que estamos viendo aquí es que el pequeño y el mediano empresario están un poco más entusiasmados sobre lo que viene y los cambios posibles que pudieran venir, mientras que el empresario de las grandes empresas, que obviamente tiene mucho más en juego porque pues, sus inversiones son mucho más grandes, son los que creo que expresan más cautela, ¿no? Entonces, ahí sí posiblemente habría que diferenciar en todo este tipo de encuestas. La otra que hay que recordar es que las expectativas de crecimiento lo hacen principalmente los economistas, y ni siquiera los economistas como gremio en general, sino un grupo de entre 30 a 40 economistas. Hay que recordar que la encuesta de expectativas de Citibanamex son alrededor de unos 25 26 instituciones financieras. La encuesta que levanta aquí el propio banco varía entre 35 y 39 especialistas en economía del sector privado. La encuesta del IMEF son 32 economistas, y prácticamente todas las demás encuestas expectativas se concentran en alrededor de tres decenas de opiniones. Entonces, pues no sé qué tanto captura el ambiente de todo el país. Con esto, doctor, no sé si la conclusión sería que le hagamos poco caso a las expectativas, porque pareciera ser que son más emotivas y pareciera ser que son más fruto de la coyuntura de muy, muy corto plazo que expectativas racionales hacia adelante. No me iría al extremo de decir que no hay que tomar en cuenta las expectativas, especialmente cuando hablamos de la política monetaria. Hay que recordar que tenemos como 4 o 5 diferentes canales de transmisión de la política monetaria hacia la estabilidad de precios, y una es justamente el canal de expectativas. Entonces no lo podemos tampoco ignorar, no hay que ir al otro extremo, pero tampoco creo que hay que echarnos a llorar y declarar derrota, o sea, ni un extremo ni el otro extremo, ¿no? De acuerdo. A mí, por ejemplo, sí me preocupa el hecho de que el mercado, o sea, estas personas que hacen sus proyecciones, por ejemplo, no creen en que el Banco de México va a poder bajar la inflación mucho más cerca a su objetivo en el 2020. Nosotros creemos que sí. Nuestra proyección propia interna es que ya en algún momento dado, hacia fines del segundo o en un momento dado del tercer trimestre, ya deberíamos estar muy cerca a un 3%, que es el objetivo puntual del banco. Sin embargo, si tú ves la mayoría de las expectativas, piensa que la inflación va a terminar quizás 3.8 este año y 3.7 el año entrante. O sea, casi lo mismo, ¿no? Y eso sí creo que preocupa, y sí tiene que influenciar nuestra toma de decisiones. Preocupa porque se está viendo un Banco de México que no es digamos contundente en su toma de decisiones. No, yo creo que hemos sido muy contundente, hemos sido bastante claro, yo creo, hemos sido muy prudente. Sin embargo, yo creo que toda una serie de circunstancias muy específicos han hecho que la inflación subyacente, a diferencia de la no subyacente, pues realmente no ha bajado, como que está muy persistente en los niveles entre 3.8, 3.9, 3.6, o sea, como que no ha bajado de esos niveles. Pero si vemos hacia adentro de la inflación subyacente, podemos ver un comportamiento diferenciado. Por ejemplo, los precios de las mercancías no alimenticias han bajado y están ahorita por debajo de 3%, están justamente donde queremos que estén. En cambio, las mercancías alimenticias, que tienen cierto comportamiento diferente, como que han estado tercamente al alza y están mucho más cerca del 5%. Perdón, y una mala noticia es que para el segundo semestre quizás tengamos presiones en ese mismo segmento por razones de lo que está pasando en Estados Unidos con las sequías y este tipo de cosas. El precio, por ejemplo, a nivel internacional del puerco, del porcino, de toda una serie de factores. O sea, estamos viviendo shocks que afectan los precios de los alimentos
continuamente. Pero eso no es una buena razón para que entonces los analistas digan las expectativas son altas respecto de la inflación, de esta inflación de la que estamos hablando. Pues no sé, nosotros sí pensamos que es una situación que podemos incidir sobre eso poco a poco y que la trayectoria debe de converger, la trayectoria de inflación debe de converger hacia la meta que tenemos de 3% en algún momento dado, dentro del horizonte que opera la política monetaria, ¿no? Básicamente. Ahora, esta desconfianza que hay todavía en las políticas públicas y particularmente en la política fiscal no ayuda o no alienta, es el mejor término, a tener estos digamos, rezagos inflacionarios o estas inflaciones que no parecen ceder. Pues de alguna forma u otra. Por ejemplo, muchas personas no creen necesariamente que el precio de la gasolina va a disminuir como lo había prometido el gobierno, porque pues como que hasta ahorita todavía sigue por arriba de lo que ha sido la inflación proyectada, que es lo que se había dicho. Sin embargo, si la inflación, si los precios de la gasolina pueden mantenerse donde están o empezar a bajar para que al final del año esté mucho más cerca de la inflación proyectada del año, hay que recordar que eso debe de tener una proyección sobre otros precios para que tampoco tengan por qué subir. Hay que recordar que a partir del 2017, que tuvimos el gasolinazo, fue un shock de una vez por todas muy fuerte en el precio de la gasolina, y todavía en el 2018 tuvimos aumentos muy recurrentes, muy periódicos. Y esos aumentos en el precio de la gasolina, pues obviamente afectan el costo de muchas empresas para distribuir alimentos, para distribuir mercancías, etcétera, y pues tuvo un cierto efecto sobre otros precios. Entonces, en la medida en que la inflación no subyacente deja de subir o empieza a bajar, o sigue bajando, como lo hemos estado viendo, pues yo creo que después de un cierto tiempo, pues también deberíamos ver un comportamiento en el mismo sentido para los precios subyacentes. Una manifestación de estas expectativas tiene que ver con el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México, que para muchos es muy alto. Y que incluso insisten en que esto debería reducirse, este diferencial. ¿Cuál cree que sea la trayectoria, este diferencial de tasas entre uno y otro? No, bueno, hay que recordar que subió mucho esa trayectoria justamente a partir de fines del 2015, cuando Estados Unidos empezó a aumentar su tasa, de alguna forma u otra en sincronía con el alza de Estados Unidos. También empezó aquí un ciclo alcista, nada más que el banco, antes que yo estuviera, tomó la decisión de que tenían que ir ampliando ese diferencial ante un ambiente cada vez de mayores riesgos. Hay que recordar que el banco se preocupa no solamente por abatir la inflación, por tener un ambiente de inflación estable, sino también en general por la estabilidad financiera, la estabilidad económica, la estabilidad macroeconómica del país. Entonces yo creo que en muchos casos, ahí en la mañanera vemos al presidente presumir que el tipo de cambio no ha aumentado, a pesar de muchos críticos que dicen que su gobierno ha traído mucha incertidumbre. Pues sí, pero se le olvida la última parte, pues sí, gracias Banco de México, ¿no? Porque hemos mantenido una política muy prudente para asegurar que se mantenga un tipo de cambio relativamente estable, para poder operar todo lo demás, todas las políticas públicas, y que el propio sector privado pueda seguir operando en un ambiente de cierta estabilidad, a pesar de todo lo que está pasando tanto en el ambiente externo como en el ambiente interno. De acuerdo. Ese gracias Banco de México que me llama mucho la atención y lo relaciono con un tuit que escribió usted, doctor, hace poco, de una portada de The Economist. Una portada de The Economist de abril pasado que dice la portada: la independencia de los bancos centrales bajo amenaza política. Y usted anotó interesante artículo en el tuit. Y es un artículo que refiere precisamente esto, como los populismos de los últimos años, y por el ejemplo de Trump en Estados Unidos, como los populismos están incidiendo en las políticas monetarias de los países y están
resquebrajando, como se muestra en la gráfica de esa portada, digamos, los sustentos de los bancos centrales. ¿Ve una amenaza de la política a la política monetaria? Definitivamente, yo creo que la autonomía del Banco Central es algo que tenemos que ir defendiendo día a día. Es algo que no podemos pensar o dejar de defenderlo, sino que tenemos que todo el tiempo estar tratando de transmitir la importancia. Pero hay un punto aquí muy importante, pero es sumamente importante, que hay que recalcar, y es que el propio gobierno federal, el propio ejecutivo, está totalmente convencido de la importancia de tener una política fiscal conservador y al mismo tiempo también tener un Banco de México autónomo. Lo ha dicho y lo ha reiterado, y yo creo que realmente creen eso. Yo creo que si nosotros examinamos los gobiernos populistas de antaño, especialmente que motivó, no sé si te acuerdas, este texto de Dornbusch junto con Sebastián Edwards, que escribieron el libro de la macroeconomía del populismo. Sí. Básicamente ahí lo que se evidenciaba claramente era el fracaso de todas esas políticas populistas, fue precisamente el no tomar en cuenta este tipo de restricciones, no tomar en cuenta la restricción fiscal y la importancia de la estabilidad monetaria. Entonces yo creo que López Obrador quiere hacer las cosas diferente, quiere tratar de corregir cosas que hicieron mal en el pasado, pero entiende perfectamente bien que si no maneja bien la prudencia fiscal y monetaria, pues no importa sus intentos, pues van a fracasar. Entonces él ha visto, y él yo creo que viene de hace muy poco de los grandes momentos de inestabilidad de México, de los 80s especialmente, y de otros países que fueron igual o todavía más rotundos. Y yo creo que pues ahí hemos aprendido esa lección de la importancia justamente de tener una autonomía monetaria, pero una autonomía monetaria no es lo suficiente. También tiene que tener el clic con un manejo de la política fiscal adecuada. Entonces, lo que quiere hacer López Obrador es no gastar más, es gastar mejor. Y yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Y entonces yo estoy esperando a ver los resultados, y en vías de mientras, pues vamos a mantener una política monetaria prudente, y vamos a esperar que la política fiscal siga operando dentro de ese marco. Ahora pareciera, en muchas ocasiones, pareciera ser que los responsables operativos de que esa política fiscal, por ejemplo, sea como lo está diciendo el presidente López Obrador, pareciera ser que los hace sufrir mucho el presidente, porque sale a una plaza pública y dice cosas que se entienden exactamente al revés, ¿no? Es decir, se entienden como que, ¿y dónde quedó la promesa de una política fiscal responsable cuando se habla de digamos, de gasto público dispendioso, incluso en programas con poca evaluación, etcétera, etcétera, etcétera? No me quiero detener en eso, pero pareciera ser que sí los hace sufrir mucho. No sé qué habrá pasado con la Junta de Gobierno en ese sentido, pero sí veo sufrir a los funcionarios de la Hacienda Pública en México. Pues sí, yo creo que todos estamos un poco en eso. Sufriendo. Sufriendo. Bueno, quiero terminar con esto y agradezco mucho el tiempo, doctor. Viene el tema del Tratado de Libre Comercio que hemos comentado aquí, que usted ha comentado. Sin embargo, sobre el Tratado de Libre Comercio, no puedo evitar no pude evitar leer algún par de artículos que usted escribió en Arena Pública, por cierto, sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el TEMEC ya, una vez aprobado por los gobiernos, ahora está en ratificación por parte de los congresos, pero en esos dos artículos, dijo usted textualmente, sin lugar a dudas es un mal acuerdo, y subrayó un mal acuerdo. Simplemente porque México sacrificó el sector automotriz con tal de continuar con el Telecán. Eso dice el 3 de septiembre del año pasado. Y luego el 28 de agosto antes había dicho, otra vez, sin lugar a dudas es un mal acuerdo. Es decir,
su primera lectura de lo que fue ese acuerdo aprobado es un mal acuerdo. ¿Sigue pensando lo mismo? Pues hay que quizás nada más matizar. O sea, sí un mal acuerdo en el sentido de que yo creo que sacrificamos pues justamente cosas que funcionaban muy bien, simplemente como para satisfacer no sé cómo decirlo, lo que quería Trump, ¿no? Tenemos un superávit directamente con Estados Unidos, pero ese superávit proviene de un solo sector, el sector automotriz. El sector automotriz para México ha sido sumamente importante. En un momento que hemos dejado de ser un exportador neto de petróleo, a ser un importador neto, y en esa transición, gracias a entre muchas otras cosas, pero yo creo que al mismo Tratado de Libre Comercio, junto con el movimiento de la política cambiaria, hay que recordar que el tipo de cambio se fue de 13 a 19, 20 en un lapso de unos 4 o 5 años, y eso ayudó, entre muchas cosas, a que el sector automotriz empezara a tener un superávit más grande, y ahora somos un país con un superávit no petrolero, que ayuda a financiar parte de la parte petrolera que es deficitario. Entonces se reinvirtieron los papeles. Pero si ahora le quitamos esa habilidad de mantener un superávit automotriz relativamente elevado, pues algo tiene que ceder, algo tenemos que compensar, porque si no, pudiéramos tener un desequilibrio muy grande en la balanza pagos, o pudiéramos tener que otra vez dejar que el tipo de cambio vaya por un proceso de corregirse a otro nivel mucho más elevado. Entonces yo creo que tenemos un sector automotriz muy bien integrado entre los tres países, que funciona muy bien, pero que Trump, creo que por no entender cómo funciona el comercio exterior y cuáles son las bondades de las ventajas comparativas, pues ha tratado de destruir todo eso que se logró en los primeros 20, 25 años del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el balance, pues sí, sacrificamos mucho, sacrificamos más de lo que creo que hubiera sido bueno. Sí tiene algunos avances positivos para el país, sin embargo, creo que la parte automotriz, que hoy en día es clave en el país, pues no va a tener el mismo desempeño tan positivo como tuvo en la década anterior. Ese es un riesgo para el crecimiento. Es un riesgo muy grande, exactamente. Para el crecimiento. Y en este momento seguramente los congresos están a punto de ratificar el TEMEC. Bueno, veremos qué es lo que pasa con esto, pero me parece importante su puntualización respecto. Implica un cambio estructural, y hay que ver cómo se da ese cambio estructural, porque ahora con el contenido regional mucho más elevado, quizás muchas cosas que se importaban de China y de otros lados se van a tener que fabricar en la región, y posible México pues va a tener que adaptarse para poder reemplazar ese tipo de cosas, siempre y cuando conservando que por lo menos un 40% de los componentes de alto valor del coche pues se hagan en Estados Unidos y en Canadá. Entonces implica una reestructuración muy importante para el sector hacia adelante. De acuerdo. Gran reto para el Banco Central, no porque tenga que ver con el crecimiento, pero sí que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y tiene que ver fundamentalmente con la política monetaria. El Banco Central siempre va a ver por el crecimiento económico. La mejor aportación que puede hacer el banco es creando un ambiente de estabilidad para la cual el país puede crecer más, para la cual se puede sustentar un desarrollo a través del tiempo. Y la mejor aportación de la política monetaria es creando un ambiente de estabilidad macroeconómica. Y por eso justamente se le dice pues la prioridad, el objetivo prioritario del banco es precisamente procurar esa estabilidad de precios. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco su tiempo. Un placer. Un placer.